Hola, mi nombre es Carlos Rossi y soy profesor del Departamento de Filosofía de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. En la cápsula que quisiera presentarles el día de hoy, me gustaría hablarles de la siguiente pregunta. ¿Qué es lo real? Esta pregunta, ¿qué es lo real?, es una pregunta que ha motivado la reflexión filosófica por parte de los filósofos desde el comienzo de la filosofía en el Mediterráneo y la antigua Grecia. Podríamos en general dividir esta pregunta en dos subpreguntas, ¿no?, que son abordadas a su vez por dos partes centrales de la filosofía, a saber, la ontología y la epistemología. La primera parte de la pregunta, precisamente, y aunque suene un poco tautológico, consiste en lo siguiente: ¿qué es lo real? Es decir, ¿cómo podemos distinguir aquello que es verdaderamente real de aquello que simplemente es aparentemente real? La ontología, que es aquella parte de la filosofía que precisamente se preocupa en determinar qué es lo real o aquello que verdaderamente existe, se ocuparía de esta pregunta. Y la segunda parte o aspecto de esta pregunta es abordada por la epistemología. La parte epistemológica de la pregunta ¿qué es lo real?, más bien tiene que ver con cómo somos nosotros capaces de distinguir aquello que es aparentemente real de aquello que verdaderamente es real. En otras palabras, podríamos decir que el aspecto epistemológico de la pregunta ¿qué es lo real?, tiene que ver, en otras palabras, en cómo distinguimos apariencia y realidad. Para responder esta pregunta en sus dos aspectos, nos serviremos de la ayuda de quizás uno de los filósofos más famosos en la historia de la filosofía, a saber, Platón, y una famosa alegoría que Platón nos propone en el libro sexto de su obra La República. Esta alegoría, que quizás ustedes ya conocen, se ha llamado tradicionalmente la alegoría de la caverna. De este modo, en la cápsula que ustedes verán el día de hoy, estructuraremos nuestra presentación o la pregunta que yo les introduciré a partir de tres partes. En primer lugar, comenzaremos con ciertos aspectos del contexto histórico y filosófico que es importante que tengamos en cuenta antes de presentar y analizar la alegoría de la caverna. Luego, posteriormente, presentaremos la alegoría misma y trataremos de entender en qué consiste aquello que Platón nos está proponiendo al introducir esta alegoría, y finalmente analizaremos las consecuencias que la alegoría de la caverna debería tener para ciertas preguntas filosóficas que surgen del tema de esta cápsula, a saber, la pregunta ¿qué es lo real? Continuemos entonces con la segunda parte de nuestra cápsula, en la cual presentaremos cierto contexto y trasfondo de la alegoría de la caverna de Platón. Veremos ahora una presentación que nos ayudará a seguir la estructura de esta cápsula. Platón, como todos ustedes saben, fue un filósofo que nació en el siglo V a.C. y vivió hasta comienzos del siglo IV en Atenas, Grecia. Fue posiblemente el discípulo más destacado que tuvo que tuvo Sócrates, el cual no dejó, curiosamente, ninguna obra escrita, pero sí figura como el protagonista de todas las obras que Platón nos dejó, las cuales son principalmente diálogos. Habíamos dicho en la introducción que la alegoría de la caverna se encuentra en el libro séptimo de la República. La República es un diálogo que Platón escribió en su etapa, por decirlo así, de adultez. Lo que encontramos en la República de Platón es un filósofo maduro que ya se ha alejado de las ideas de su maestro Sócrates y ha ido capaz en sus diálogos de ir proponiendo ideas que parecieran ser distintivamente de él. El ideal político que Platón nos propone en la República, su, por decirlo así, sociedad ideal, ¿no?, es un ideal que solo puede ser realizado si los filósofos son quienes gobiernan. Pero Platón, tal como nosotros, se daba cuenta que esta idea sería recibida con desconcierto y un poco de risa si no hubiese una explicación. Platón cree que un filósofo es aquel que ha alcanzado el conocimiento, entendiendo por conocimiento aquel estado del alma que tiene por objeto aquello que siempre es. Eso Platón llama las formas. Luego explicaremos
más detalle qué es lo que son las formas para Platón. Pero por ahora podemos entender a partir de esta definición, un importante contraste que hace Platón. Ese contraste importante se da entre lo que podríamos llamar opinión y lo que hemos llamado conocimiento. La opinión para Platón es aquel estado del alma que tiene por objeto aquellas cosas que son y no son, es decir, aquellas cosas que están en constante cambio, como por ejemplo un árbol, una silla, un gato. Las formas, en cambio, para Platón, como lo bueno, lo justo, lo bello, es algo o son cosas que siempre son de la misma manera y que no cambian. Y que además nos ayudan a entender por qué los objetos que percibimos en el mundo sensible, personas por ejemplo, son buenas, justas, bellas o buenas. La alegoría de la caverna constituye entonces un intento por Platón para explicar por qué los filósofos tienen que ser quienes gobiernen, ¿no? Y por qué el conocimiento caracteriza a aquella persona que llamamos filósofo. Continuemos entonces nuestra cápsula con la presentación de la alegoría de la caverna misma. Como podemos apreciar en este grabado de comienzos del siglo XVII, se aprecia a la derecha del grabado quienes están encadenados al fondo de la caverna, de la cual Platón habla. Aquellos que están encadenados no pueden conocer o ver la realidad directamente, sino que lo único que son capaces de percibir, diría Platón, son las sombras que proyecta el fuego por medio de las estatuas que otras personas tras un muro les muestran. Lo interesante aquí es que Platón cree que en su ignorancia, aquellos que están prisioneros y encadenados al fondo de la caverna se ocupan constantemente en predecir qué sombras verán o identificar a qué corresponde cada sombra que aparece. Pero lo importante es que aquellas sombras para Platón serían meras copias de las estatuas, como por ejemplo lo son esa sombra de una paloma, de la estatua de paloma que se está proyectando. Y las estatuas, a su vez, serían copias de la realidad. Los prisioneros de la caverna entonces estarían para Platón muy lejos de la realidad, porque simplemente verían la sombra de una copia del original. Ahora, lo interesante es que Platón concibe un posible futuro, bien, para aquellos que están encadenados al fondo de la caverna y se pregunta, bueno, ¿qué ocurriría si alguno de ellos lograse escapar, salir de la caverna hacia la luz? Platón cree que ciertamente ese sería un proceso difícil de procesar. Después de todo, significaría pasar de observar solo sombras, que son proyecciones de las estatuas, ¿no?, por el fuego que existe al fondo de la caverna, a observar o contemplar la realidad misma. Sin embargo, Platón cree que luego de ese proceso de desconcierto inicial, aquella persona que sale de la caverna podrá acostumbrar su visión a la exposición directa con la luz. Ese prisionero liberado, Platón cree que es el filósofo, que por medio del conocimiento ha podido tener un acceso directo a la realidad. Ese acceso directo a la realidad no es otra cosa, como ya decíamos en la definición que comentábamos que Platón da de conocimiento, un acceso a las formas. Ahora, lo importante aquí es que el estatus del filósofo, una vez que ha salido, o de aquella persona que ha salido de la caverna, explicaría dos cosas, ¿no? En primer lugar, explicaría por qué esa persona, una vez que ha salido, no se interesaría nunca más en su vida por los juegos de sombras de aquellos que están encadenados al fondo de la caverna. Y en segundo lugar, explicaría por qué los filósofos en sociedades corruptas son percibidos como personas totalmente inútiles y que se ocupan de cosas irrelevantes. Hemos llegado a la tercera parte de nuestra cápsula en la cual discutiremos ciertas consecuencias y problemas de la alegoría de la caverna de Platón. Estos problemas básicamente toman dos vertientes. En primer lugar, podríamos identificar el problema político. Y el problema político que surge de la alegoría de la caverna de Platón es el siguiente. Por una parte, no es claro cómo una vez que quienes hayan logrado liberarse del fondo de la caverna y hayan podido salir y contemplar la realidad tal como es decir, hayan podido tener acceso a las formas,
vayan a poder convencer o persuadir a aquellas personas, a aquellos ciudadanos que aún se encuentran prisioneros en el fondo de la caverna, contemplando sol, contemplando sombras. Por otra parte, tampoco es claro por qué aquellos que han logrado salir de la caverna querrían volver, es decir, tendrían algún interés en volver al mundo de sombras del fondo de la caverna y querrían persuadir a sus conciudadanos, a las demás personas que solo contemplan sombras, de que los dejasen gobernar, ¿no? Respecto a lo primero, Platón es más bien pesimista. Platón cree que quienes deben gobernar en una sociedad rara vez van a lograr hacerlo. Pero respecto a lo segundo, Platón se muestra un poco más confiado, porque considera que dado el carácter generoso y desinteresado de quienes han logrado salir de la caverna y han logrado ver la realidad tal como es, deberían, a pesar de su inclinación, interesarse por el gobierno de la sociedad. Además, cree Platón, este tipo de personas cuenta esencialmente una característica que él cree que deben tener los gobernantes, a saber, que deberían ser personas que no les interesase gobernar, porque esa será prueba de que gobernarán no por su propio interés, sino por el interés común. El segundo problema, podríamos llamarlo, es el problema del conocimiento, porque podríamos pensar que lo que Platón está proponiendo aquí con su alegoría de la caverna y la distinción que supone entre el mundo de sombras y el mundo material por una parte y el mundo de las formas por otra, es una separación radical entre ambos mundos, ¿no? De tal manera que se erigiera un abismo infranqueable entre ambos. Pero podríamos decir, la caverna no está todo separada, no está completamente separada del mundo exterior. Sabemos, por lo que nos dice Platón mismo, que se puede salir de la caverna. Eso lo hace el filósofo. Y por otra parte, las estatuas cuyas sombras vemos proyectadas por el fuego en las paredes de la caverna son imágenes de la realidad. Es decir, tienen una cierta conexión con la realidad, a pesar de que no son la realidad misma, sino copias de ella. Quizás entonces lo que Platón está proponiendo son dos formas de ver la realidad. Una a partir de conocimiento sólido, que sería la manera en la cual ve la realidad aquella persona que ha salido de la caverna y ha podido contemplar las formas directamente, y otra a partir de opiniones transitorias y con poco fundamento, que sería el tipo de acceso que tiene la realidad quien todavía permanece encadenado al fondo de la caverna. El problema del conocimiento tiene un segundo aspecto. Bien, podríamos decir que el primer aspecto es el de la separación y el segundo aspecto es el del tipo de conocimiento que Platón cree que alcanzamos una vez que salimos de la caverna. Algunos creerán que ese tipo de conocimiento es una especie de revelación o conocimiento místico y que por tanto no se podría explicar por medio de las palabras y la enseñanza. Pero parece que Platón, a pesar de que ciertos intérpretes suyos han sugerido esta idea, sugiere otra cosa. Pareciera más bien que el proceso a partir del cual partimos desde las sombras que vemos en las paredes de la caverna hacia la contemplación misma de la realidad, se alcanza por un proceso de educación. Difícil, pero sin embargo alcanzable, no por una revelación mística. De este modo, el conocimiento para Platón sería más bien un proceso activo y complejo, que supone formular hipótesis sobre la realidad y descubrir los principios que le dan sustento a aquellas hipótesis. Esto significaría que el conocimiento para Platón puede ciertamente ser transmitido y nosotros podemos aprender conociendo la realidad. Hemos llegado al final de esta cápsula y me gustaría concluir retomando la pregunta central de esta presentación que planteamos en la introducción. ¿Qué es lo real y cómo podemos distinguirlo de aquello que es aparente o solo en cierto sentido real? De acuerdo con Platón, la segunda pregunta, ¿cómo podemos conocer lo real y cómo podemos distinguirlo de aquello que solo es aparentemente real?, se responde en buena medida a partir de la idea de conocimiento que él propone y la distinción que él hace entre su noción de conocimiento y lo que sería solo media opinión, o, para tomar la imagen tan gráfica de la alegoría de la caverna, lo que es simplemente percepción de sombras. El conocimiento nos revela o nos muestra aquello que siempre es y que no cambia constantemente, mientras que la opinión tiene por objeto aquello que es y no es decir, que está cambiando constantemente.
Conocemos aquello que es verdaderamente real, entonces, para Platón, por medio del conocimiento. En segundo lugar, está la pregunta ontológica, ¿qué es lo real? Y la respuesta para Platón tiene que ver aquí con aquello que llamábamos el mundo de las formas. Platón cree que conocemos aquello que es verdaderamente real cuando conocemos las formas y no el mundo material, es decir, los objetos sensibles, que están en constante proceso de cambio y por tanto son y no son. Sería, en ese sentido, aquello que solo pueden percibir los que se encuentran encadenados al fondo de la caverna y que aún no se han podido liberar y contemplar la realidad con la luz del exterior de la caverna. Muchas gracias y espero que esta cápsula les haya servido.